Muy buenos días, Patricia. Para mí un gusto estar contigo. Decirte que, por supuesto, la infraestructura es fundamental para la competitividad, esa palabrita que suena difícil, pero mucha gente no la entiende. Competitividad significa tener buena infraestructura, tener buenas carreteras, buenos ferrocarriles y no tener la cantidad de obras paralizadas. ¿Cómo es posible que Chavimochic esté paralizado hace 6 años, nosotros que tenemos sangre trujillana? ¿Cómo es posible una obra al 80% de avance de obra que daría empleo a más de 100.000 agricultores en el valle norte de Trujillo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Majes Iguas 2 esté paralizado? Las carreteras. La vez pasada estuve en la zona de donde se debería de construir el reservorio de Chonta en Cajamarca, una carretera de una empresa contratista china paralizada totalmente. Claro, esas cosas no se ven en Lima, pero en provincias se ve permanentemente y entonces hay que levantar la voz de que las obras de infraestructura tienen que retomarse para que eso genere pues más actividad económica. ¿Cuál es la razón por la que paralizan? Tengo entendido que en los casos, pero que la legislación ha cambiado, corrígeme si me equivoco, Roque, que cuando había un juicio pendiente, ¡plac!, la obra quedaba, hasta que no se resolviera el tema, no se tocaba. Tengo entendido que ya eso cambió, que se dice, bueno, se resuelve el juicio, pero esto tiene que continuar, no sé de qué manera, pero tiene que continuar, porque ya sabemos, estamos viendo cuánto duran los juicios en nuestro país, y claro, una cosa es que sea un juicio sobre una carretera terminada, como la interoceánica, pero si está a la mitad, claro, tenemos que esperar toda la vida que acabe el juicio. Es que las obras no se deben de paralizar, tiene que haber algún mecanismo, y para eso tenemos de más abogados, ¿no? Para que vean esos temas. Además, eso no se hace, en otros países no se queda la carretera tirada 10 no años. se puede quedar parado. En fin, que siga la discusión, pero el hecho de que se paralice una carretera o se paralice una irrigación le hace daño a toda la población. Claro que yo recuerdo, por ejemplo, que esa causa no salió tanto y era una causa aprobada. Cuando hubo el Niño Costero y Carapongo, que nunca se había inundado, se inundaron casas. No estamos hablando de gente que se había puesto en cualquier lugar, no, gente que estaba en urbanizaciones bien constituidas, con casas bien construidas, hasta las orejas el barro. Odebrecht había dejado tirada una obra que había provocado que el río se desviara de esa manera, porque era un desvío que se había hecho temporalmente, que se tenía que volver antes de que llegara la temporada de lluvia, se tenía que corregir, no se corrigió. ¿Cuánta gente lo perdió? Todo, sus microempresas, sus pequeñas empresas, sus medianas empresas, porque se dejó una obra tirada. Yo me quedo impresionado de las obras de infraestructura, de los proyectos, yendo al sector de donde yo vengo, el sector minero, 58.000 millones de dólares, de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, de proyectos que no se desarrollan, las oportunidades que estamos perdiendo y la pobreza crece, porque no somos insensibles. Nosotros, el objetivo de cualquier peruano es que haya menos pobreza en nuestro país, que haya más educación, más salud. Y salimos de la pobreza gracias a un crecimiento económico importante, pero cuando no se invierte en cosas que van a durar cuando el crecimiento ya no baje, porque claro, son picos, entonces ese crecimiento no es sostenible, Roque. Bueno, ¿no? Hay que hacerlo lo más sostenible posible. Fíjate, yo me quedo impresionado de Noruega, cuando descubrieron el petróleo, decidieron formar un fondo para infraestructura y para el futuro. Y nosotros en el Perú, tú dices que esto tiene pico el crecimiento. Bueno, ahí es donde viene la inteligencia de los peruanos para hacer que este crecimiento sea permanente, bueno, y que lleguemos a ser país desarrollado. Pero no necesitamos ni siquiera irnos a Noruega. Correa, que no era santo de mi devoción, subió el precio del petróleo, vendió petróleo por adelantado a China y construyó más carreteras en 5 años en Ecuador que todos los presidentes anteriores. Es decir, puede ser discutible, pero por lo menos tuvo la visión de yo me voy, pero este país queda mejor conectado, ¿no? La infraestructura en Ecuador es mucho mejor que la del Perú. Bueno, casi en todas partes, ¿no? En Colombia, hasta en Bolivia encontramos mejores carreteras que en el Perú. Es increíble. Hasta Bolivia, que fue un comentario, pero... Sí, la verdad es que creo que es fundamental que todos los peruanos entendamos que hasta que no tengamos buena infraestructura, agua, desagüe, escuelas, ahora que estamos discutiendo el inicio de las escuelas, conectividad digital, todo eso es infraestructura. La gente cree que infraestructura es solamente una carretera, ahora, es mucho más que eso. Uno de los grandes dramas de la inversión en infraestructura es que la manera como la infraestructura además redunda en el desarrollo es que tú eliges qué cosa vas a hacer en función de las prioridades de tu población. O sea, es como yo tengo que remodelar mi casa, ¿no es cierto? Entonces, o remodelo el baño de visita o remodelo la cocina. Si remodelo la cocina,
obviamente me voy a ver más beneficiado, pero si le doy esa decisión al contratista, o si el contratista me vende el proyecto, va a elegir remodelar lo que le salga más rentable, no lo que yo necesito. Y se ha analizado y hemos visto muchas veces que en gobiernos regionales, en gobierno central, se priorizan obras en función de quien la propone y no de lo que necesitas. ¿Cómo hacemos para hacer una lista mínima de no haces un estadio hasta que no hayas completado obras de agua y desagüe, ¿no? El Perú ha sufrido mucho por los escándalos de Odebrecht, del Club de la Construcción, esencialmente temas de corrupción. Por eso es que hay que luchar frontalmente contra la corrupción, porque muchas de esas obras están paralizadas porque las tuvieron estas personas. Hay que hacer algo para que esto se revierta. ¿Qué se hace, Roque? Porque hablamos de cambios que son necesarios, cambios que permitan, ¿no es cierto?, nuestra Constitución, que nuestro sistema de representación sea mejor. Pero si no tenemos no solo política, sino un andamiaje, me acordaba la palabra andamiaje, que permita que se elijan bien las obras, que no esté Contraloría todo el día mirando cada peso, cada sol, sino que finalmente la inversión sea clara, o sea, que se vea que está haciendo bien, que se está haciendo bien, que la obra no termina costando 20 veces más. De nada nos van a servir los cambios en políticos, El ¿no? otro día Carlos Neuhaus, que es reconocido, persona inteligente y proba, por supuesto, dijo, ¿por qué no regresamos al Ministerio de Fomento y Obras Públicas? ¿Por qué es que el Ministerio de Educación tiene que construir aulas? ¿Por qué es que el Ministerio de Salud tiene que construir hospitales? ¿Por qué es que el Ministerio de la Vivienda tiene que construir viviendas? Ahí pierdes de vista. En el pasado había el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, que eran especialistas en las obras públicas. Una interrelación entre estamentos del Estado. A mí eso me ha parecido una reforma muy inteligente, regresar cuando funcionaba el Perú. Y además si lo centralizas, tienes una visión global de los problemas de infraestructura, ¿no es cierto? Y tienes una priorización. No puede ser que haya... haya... Más fácil controlar a un organismo que controlar a 40 que todos trabajan en ministerios distintos, ¿no? Por eso, pero a mí me pareció eso una cosa inteligente que deberíamos de pensarlo. Yo invoco a los legisladores a que lo piensen. ¿Por qué el ministro de Educación tiene que ocuparse de la calidad de la educación? No de construir un aula. Además hay un tema que en la minería está muy claro. Los mayores recursos de nuestro país, por lo menos los que generan entradas más rápidas, ¿no es cierto?, y de mayor dinero, la minería básicamente, están en las zonas más pobres. Esa es como la fórmula perversa, ¿no es cierto? Porque es absolutamente natural que una comunidad que no está dentro del área de influencia de la mina, pero que está en la zona, que no tiene nada, ¿no?, que no tiene agua, no tiene luz, y conocemos, los que nos hemos movido por el Perú, eso hay. Niño que no va al colegio, que además deben haber pasado una pandemia terrible, que el chico no ha tenido ni cómo aprender. ¿Por qué no te vas a bloquear una carretera? Si necesita llamar la atención, no digo que esté bien tomar carreteras, ni mucho menos, pero puedo entender la motivación de una persona a la que tú le dices, sí, pero el modelo económico, sí, pero te dices, pero a mí ese modelo económico no me ha redundado en nada. La frustración, y la otra que hay que pensar, repensar, es la descentralización, ¿ah? Porque la descentralización, yo he estudiado en el colegio y a mí me decían que habían 24 departamentos. Al día siguiente amanecí y habían 24 regiones. Eso es descentralización. No. Y además se hizo, creo, con un afán muy político. No digo que la culpa la tenga Alan García, ni mucho menos, el diseño fue pésimo de Toledo, pero sí recuerdo que en el gobierno de Alan García, Alan entregó facultad, ¿no? Dijo... facultad y plata. Porque tuvo presión. Sí, exacto. Porque tuvo presión, porque la gente dice, no, yo quiero ser independiente. Exactamente, pero sin que hubiéramos asegurado. Pero el Perú es unitario. En ese sentido, la idea de Carlos Neuhaus a mí me gusta porque tenemos que centralizar algunas decisiones para ser más eficientes, no para quitarle autoridad a nadie. Y por supuesto, los gobiernos regionales, que todos tienen pues críticas por la corrupción que hay en las regiones. Pero además, creo que se petardeó, a mí una institución que me merece todo el respeto del mundo, que es Servir, que él colocaba gerentes capacitados en los puestos y eso se petardeó desde el Congreso. O sea, el Congreso fue el primero en decir, a nosotros Servir no nos coloca nadie. Imagínate. ¿No?
acabamos de ver lo que está pasando en Sunedo. Ya empezaron las cuchipandas cuando se cambió un sistema de yo elijo a quien me parece y se quita un concurso público. Por ejemplo, para elegir, que podrías haberlo hecho con un organismo internacional si querías que fuera totalmente independiente. Pero no puede ser que yo elijo a mi pata sea mejor opción. Y no avanzamos en eso, Roque. O sea, no. y se necesita, porque lo que sí necesitaba regiones era gente capaz de ejecutar un presupuesto. Yo lo que no escucho es alguien inteligente que me diga cómo se hacen las cosas bien en otros países. ¿Por qué no lo copiamos? Ay, pero nos vamos a poner a descubrir la pólvora en estos momentos de la vida. Imagínate, ¿qué sentido tiene? Hay que entender cómo se hace para que un país como Singapur tenga la mejor educación del mundo. ¿Cómo se hace? ¿Por qué no copiamos? Como dice un amigo mío, la del bruto, copia nada más. Nada más, país sigue el plagio, que vive el plagio. Claro, no, pero bueno, tratar de reinventar estas cosas. Es que ser maestro es una actividad muy bien remunerada, es una persona que tiene un prestigio enorme en la sociedad, ¿no? Y sí, pues, y se le puso ganas a ese tema. Ahora, Roque, hay esta demanda por el cambio de constitución. A mí particularmente me parece que nada se debe cambiar, nada fundamental cuando los ánimos están caldeados, porque eso es como tomar buenas decisiones en la familia cuando todo el mundo está peleado. O sea, no, eso no funciona. Pero tampoco se puede cerrar la discusión. No se puede cerrar la discusión. Y creo que es importante ver, sí, que hay ciertos aspectos de la Constitución que se hicieron en determinado momento y que de pronto ya no son funcionales para un país que no es el mismo de hace 20 años o 30 o 40. ¿Qué deberíamos hacer? Porque no escuchar no es una opción, ¿no? En este mes que recordamos al doctor Víctor Raúl Haya de la Torre, durante años se ha hablado que la del 79 es mejor que la del 93, que la del 93 fue hecha en dictadura y la del 79 fue hecha también, ¿no? Y entonces uno se pregunta, la del 79 fue hecha 10 años antes de la caída del muro de Berlín. La realidad era distinta. Totalmente. La del 93, 4 años después de la caída del muro de Berlín. Bueno, la economía del mundo, la Guerra Fría se acabó. Y entonces, cada una tiene cosas pros y contras. García Salvatecchi, que participó en la del 79, un día me dijo, pero si la del 93 ha sido hecha en base a la del 79, porque siempre la vas a hacer en base a la anterior. Ahora, de ahí a que queremos una asamblea constituyente, ¿qué cosa queremos? ¿Un circo? ¿Un circo donde hay 2 congresos y no uno? No, yo la verdad es que creo que las modificaciones, además que se han hecho de la del 93, más de 20 modificaciones se han hecho a lo largo de estos 20 años o 30 años. Pero creo que el cerrar la discusión no permite ganarla. Mira Chile. Yo creo que la peor idea ahorita es sentar a gente a hacer una constitución en una constituyente, es lo peor que se te puede ocurrir. Con el mismo nivel de este Congreso. Y además con un sistema político frágil y con la gente muy molesta, ¿no es cierto? Sin embargo, por poner un paralelo, Chile le abrió la puerta a la constituyente y hoy las posibilidades de que cambien su constitución son bajísimas gracias a que asumieron el reto y lo ganaron. Pero qué tal costo, ¿no? Lo que es concreto es que hay que discutir, nombremos a una comisión constituyente de gente, pues, de primera que tenemos en el Perú, para que revise la Constitución. Pero ahí están los costos. Buscar alternativas. Pero este cuento de que en el sector público tenemos que hacer una asamblea constituyente. En el sector privado, si tenemos que revisar el estatuto de una empresa, se lo encargamos a un especialista. En el Perú también deberían de haber especialistas. Pero ¿qué tal? ¿Cómo estamos pagando las facturas del cortoplacismo, ¿no? La Comisión PIS hizo todo un modelo de cambio de constitución ordenado, consensuado, no se aplicó. El último congreso de PPK, había una comisión destinada al cambio de constitución, no se le escuchó. Entonces, cuando no lo cambias por las buenas, siempre pasa, Roque, al final te cambian las cosas por las malas. Bueno, ha pasado en todo, ¿no? Hay que retrucar esta mala forma. Bueno, busquemos la alternativa de modificar lo que haya que modificar. Ahora, a mí me dicen el capítulo económico, el mundo se ha globalizado, por favor, el mundo después del derrumbe, porque no fue la caída, el derrumbe del muro de Berlín cambió. Y hoy día no hay pues un país, bueno, salvo Corea del Norte y no sé qué otro país sea comunista, o Cuba, pero el resto del mundo, hasta Rusia, ya no es comunista. Pasan cosas como que he tenido al representante del SUTE, pero tuvimos una conversación muy buena. Y claro, ellos quieren cambio de constitución porque quieren que la constitución le dé más importancia a la educación. Pero esta constitución garantiza el 6% o sea, el 6 puntos del PBI en educación.
Lo que pasa es que no es que está mal la Constitución, sino que eso no se ha cumplido. Bueno. Entonces pedimos cambios sobre cosas que ya están. Bueno, tengo gusto que un dirigente del SUB sepa qué cosa es lo que quiere cambiar, porque la verdad es que se ha entrevistado a tanta gente que dice cambiar la Constitución y no saben qué cosa es lo que quieren cambiar. Ahora, mucha gente tampoco sabe lo que quiere que se quede. En general somos unos ignorantes de nuestra Constitución. Pero la reglamentaritis, yo no soy abogado, obviamente, pero no creo que las leyes cambian sustancialmente todo. No, y las que cambian sustancialmente la forma como se organiza una sociedad, yo creo que sí están en riesgo en una constituyente que tiene que ver con los derechos civiles, claro, con las libertades. Yo sí creo que podríamos terminar con una constitución mucho más conservadora en términos de derechos. En este momento que están posicionados muchos grupos conservadores que nos va a quitar lo poco que hemos avanzado, ¿no? Bueno. Entonces yo cuando veo grupos que con justa razón están pidiendo más derechos, yo les digo, ojo, pero lo más probable es que en este momento no los consigas, sino que pierdas los pocos que tienes, ¿no? Así que hay que tener cuidado con lo que uno pide, además, entonces alguien tiro por la culata. Además, estoy seguro que tú compartes conmigo que las definiciones han cambiado. Hoy día un liberal es distinto de lo que se hablaba de liberal hace unos años. Hoy día un matrimonio es otra cosa, por poner un ejemplo, ¿no? Izquierda y derecha, es decir, es una locura. Ahora, lo que todo esto que está canalizado a través de esta asociación que busca justamente poner el ojo en esas cosas que se tienen que hacer sí o sí, independientemente del que salga sea fujimorista, de derecha, de izquierda. Si tú dices que es un proyecto país, que en tal año tengamos una carretera central con tales características, eso debería ser una obligación para quien asume el gobierno, independientemente de qué tramo de la carretera le toca. Objetivos claros. Así es. Eso, ¿cómo lo traducimos en una propuesta política? Tú has tenido varias veces intereses de participar en política, lo que yo celebro y felicito. Más allá de que captes más o menos votos, yo creo que la gente que conoce su país, que lo quiere decente, que tiene cosas que perder, tiene que participar. Pues si no, los llenamos de sinvergüenzas. ¿Sigues en la misma línea? Yo nunca he participado en política. Pero siempre he coqueteado. He participado en política empresarial, he participado en política gremial en el Colegio de Ingenieros. Estamos ahora en el Consejo Departamental de Lima, elegido por los ingenieros. La verdad es que yo insisto, el hombre es un animal político, como decía Aristóteles. Y ahí en la torre agregaba, y si no es político se queda en lo primero. No tiene nada de malo hablar de política, pero de la buena, de la constructiva, no de la destructiva, de la que es el enfrentamiento permanente. Yo creo que en esto de la infraestructura tenemos que preocuparnos porque la ley de contrataciones del Estado sea pues eficiente. Que, por ejemplo, la propuesta esta del Ministerio de Fomento y Obras Públicas, que se concentre las obras públicas del Estado. Y que por supuesto tenga la fiscalización. Y que pongan de ministro a Carlos Neuhaus. Bueno, eso sería pues de lujo, pero tenemos talento en el Perú, Patricia. Lo que pasa es que lamentablemente en el gobierno del presidente Castillo, ¿a cuál peor de los ministros? Parecía que escogíamos a los enemigos. A mí me hubiera gustado que termine con el gobierno de Castillo, pero no, yo creo que en general, Roque, hemos abierto las puertas. Ha salido gente decente producto de todos estos enfrentamientos que aburren, cansan, y se le ha abierto la puerta a gente que no tiene nada que perder, que va a ser con chaveta. Conozco más el Ministerio de Energía y Minas. Gente proba, funcionarios públicos de muchos años. Les hicieron la vida imposible. Y sobre todo, si cambian pues 6 ministros en 15 meses, no hay forma de que haya una política coherente. Tenemos que regresar. En Chile, mencionábamos a Chile, los gobiernos entraban, el presidente con sus ministros, y terminaban 5 años. Y ahora, acá cambiamos pues cada 3 meses. ¿Consideras conmigo que no se puede simplemente decir los peruanos no saben votar, los peruanos son unos tontos? Hay algo detrás que no estamos viendo. Hay algo detrás de ese voto que sí puede tener algo de motivo ¿Hay voto de protesta? Claro que hay voto de protesta. Yo creo que hay un voto incluso como bullying. O sea, que es voto por el peor para fastidiarte, porque hasta ahora nadie me ha escuchado. Y de falta de educación, ¿ah? Porque no tenemos todas las herramientas. Y la contrarreforma educativa que se empezó con el APRA y que se han tirado abajo en los últimos gobiernos, sobre todo en este último, y esos congresistas que velan por la mala educación. Vamos,
No, hay que recuperar. Hay que recuperar Hay que recuperar. y no hay que perder el optimismo. El Perú es más grande que sus problemas, decía Basadre. Pero también decía que el Perú no era un problema y una posibilidad. Lo que pasa es que ya tenemos que salir de la posibilidad y tenemos que empezar a hacer una realidad, Roque. Sí. Porque ya estamos en capítulo posibilidad demasiados años. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Roque. Muchas gracias a ti, Siempre un gusto Patricia. conversar contigo.